Hola, cuando nos presentamos, lo primero que surge es la imagen de cómo vestimos. ¿Cómo generamos confianza? ¿Esto alcanza para generar confianza? ¿Cómo generamos confianza en el otro? ¿Es solo con una imagen? Yo creo que es con hechos. Hechos concretos que podemos demostrar. Me parece que es algo más interesante de cómo construir la confianza y cómo poder comunicarlo, básicamente. Entonces, ¿qué genera más confianza? ¿La imagen? ¿Los hechos? ¿Qué es lo que más sirve? Quizás ahora genera un poco más de confianza que estar con una campera de cuero. Get ready with me para hablar de confianza. Yo soy Fer y esto es Ramox. Ahora sí. Bueno, quizás así genere un poco más de confianza, ¿o no? Yo creo que la confianza se basa mucho más en, cuando uno trabaja desde una empresa, trabaja mucho más en los hechos. A mí me gusta pararme sobre ciertos hechos, sobre la realidad, para demostrar cómo organizar, cómo comunicar, cómo alcanzar un caso de éxito. Entonces quizás es importante que no solo tengamos una buena imagen, sino que la imagen sea el resultado de estas acciones o estos hechos que consiguen ese éxito o ese objetivo buscado por la empresa o por lo que se quiere comunicar. Entonces, ¿en qué confiamos realmente? Yo creo que la confianza se va generando con una sumatoria de hechos y de comportamientos que uno va teniendo como empresa y que uno va comunicando y que uno va pudiendo transmitir de esa manera para no solo generar una comunicación y mostrar lo que yo estoy haciendo, sino también para generar una interacción con nuestra comunidad, porque eso es lo que hoy estamos buscando a través de las redes sociales. Estamos buscando generar comunidad, estamos buscando estar más cerca, estamos buscando conquistar, no solo estar ahí presente, sino conquistar, convencer con lo que somos, con lo que podemos aportar como empresa. Hoy también se está demandando que las empresas y los artistas puedan ser coherentes con el discurso que muestran. Claramente hoy estamos buscando lo real, estamos pasando de esa etapa en la cual se muestran un montón de cosas, pero no se sostienen en el tiempo porque son imposibles de cumplir o porque de repente aparecen haciendo totalmente lo contrario o comunicando totalmente lo contrario o comunican una cosa y en realidad son otra. Y ese discurso realmente en un momento se cae, encuentra su propio peso, encuentra la gravedad. Es muy difícil remontar esa situación y manejar ciertas crisis de comunicación, poder sortear eso y que la audiencia vuelva a confiar en nosotros. Entonces, no es solamente algo de imagen y que podamos estar bien vestidos o que podamos mostrar las cosas lindas que hace la empresa. Yo creo que la empresa realmente debe formar, transmitir eso que es. No solo tenemos que trabajar la comunidad y la verdad hacia afuera, sino que también tenemos que trabajar la verdad para dentro de la empresa y poder demostrar que realmente somos una cosa, porque con el pasar del tiempo y con el devenir del conocimiento de la gente sobre esa empresa, ya se empieza a generar ese mito urbano o esa imagen pública que llega un momento que nosotros no la podemos controlar porque la gente empieza a dar su opinión, la gente empieza a pensar y a crearse realmente una imagen sobre esto que estamos mostrando y si se contrasta realmente con esto que estamos haciendo. Yo creo que es un aprendizaje diario, que es un aprendizaje que necesitamos ir desenvolviéndolo con el tiempo. En mi caso y en mi experiencia, que he tenido la posibilidad de trabajar tanto en comunicación política, he trabajado con empresas, trabajo en la universidad también. Desde varios frentes hay cuestiones que son transversales a las organizaciones, porque el Estado es una organización, porque una empresa es una organización y tiene diferentes dinámicas. Y hay cuestiones obviamente que son particulares del sector privado, particulares de lo estatal y particular de cómo se mueve la universidad y de lo que es la universidad. Cómo llega Ramox a crearse básicamente, cómo llegamos a este devenir de decir, bueno, creo que hay una deficiencia en la comunicación, creo que se comunica de formas distintas y el mercado está exigiendo otra cosa. Creo que puedo aportar desde ese lugar, desde mi experiencia. Creo que las organizaciones necesitan repensarse para adentro porque atravesamos una pandemia y hay muchas organizaciones que quisieron transformarse pero no alcanzaron a transformarse o estamos en esa transición. En lo público, en lo privado, en general tenemos momentos complejos, momentos de desafíos, muy de nuestra cultura
cultura, muy de nuestra idiosincrasia, el saber sortear crisis, el saber reinventarse. Hay muchos líderes de empresas a nivel mundial que son de nuestro país porque están acostumbrados a lidiar con constante crisis. No es que, bueno, planificamos 5 años y todo se mantiene constante para que nosotros nos podamos desarrollar. No, muchas veces en Argentina tenemos que atravesar varias crisis, tratar de producir o crear sin muchas veces muchos recursos. Entonces hay que ser muy creativo para, con lo que tenemos, poder alcanzar y poder crear, poder hacer, poder comunicar, poder armar. Yo creo que también estamos en un punto en el cual la empresa, para poder crecer, necesita invertir en sí, necesita conocerse, necesita trabajar esos ruidos internos, trabajar su comunicación interna, que toda organización tiene problemas de comunicación. No existe una organización sin problemas de comunicación interna o externa. Bueno, ¿cómo podemos solucionar ese tipo de obstáculos que van surgiendo y cómo podemos ir desenredando todo eso para que la empresa funcione mejor, para que la empresa tenga claras sus objetivos, qué es lo que quiere transmitir, qué es lo que quiere comunicar, y para que los colaboradores o quienes trabajan en nuestra empresa o los equipos que formamos estén alineados ellos con sus objetivos y esos objetivos personales individuales estén alineados con el objetivo de la empresa, porque si no, caemos en mucha frustración, caemos en malos ambientes laborales. Bueno, ahí está todo lo de cultura laboral, lo de cultura organizacional, el ambiente laboral. Hay como varias aristas como para ir teniendo presente con ese tema en relación a la comunicación interna y a la comunicación externa, y a esto a demostrar qué es lo que somos, qué somos realmente, porque si estamos mostrando algo que no somos, con el tiempo eso se va a caer, con el tiempo eso va a decantar, nuestra reputación se va a ver dañada porque dijimos que éramos algo que no somos. Entonces la mejor solución es trabajar en algo a largo plazo, en un proyecto en el cual decir, bueno, tenemos estos problemas dentro de la organización, deberíamos solucionarlo de esta manera, deberíamos repensar, deberíamos escuchar a nuestros colaboradores, deberíamos tener presente, deberíamos valorizarlos. Hay como diferentes cuestiones que uno va divisando en una organización para ordenarla, para que la cuestión fluya, para que haya una buena comunicación y para que la organización esté aceitada y pueda alcanzar sus objetivos, no solo objetivos financieros, objetivos de ventas, sino también una sostenibilidad y pensar en el largo plazo. Porque una empresa, me imagino, no está hecha para 1 o 2 años o para un periodo corto, sino que muchas veces tenemos empresas familiares generalmente acá en Entre Ríos, en las cuales se piensa en el largo plazo, se reinvierte en la propia empresa. Y hay cuestiones cuando una empresa empieza a crecer demasiado que van surgiendo, ruidos, falta de aceitar cuestiones que no estén estandarizadas. Entonces ahí encuentran un problema. Bueno, ¿cómo se resuelve? ¿Cómo debería resolverse? ¿Cómo solucionamos este ruido? ¿Cómo hacemos que nuestros colaboradores charlen entre sí, que respeten esa forma de comunicar? ¿Cómo hacemos que nuestros colaboradores respeten esa forma de comunicarse unos con otros para que el proceso sea fluido, para que el proceso cumpla el objetivo con el cual ha sido diseñado? Y si el diseño no está sirviendo, entonces va a haber que modificar el diseño, porque muchas veces nosotros pensamos una idea para llevar adelante y la realidad nos dice que es de otra manera. Entonces hay que aprender de ese error, aprender de la frustración y replantearse, repensarse para adelante con otra estrategia, de otra forma, para que la empresa tenga el éxito que está buscando. En mi experiencia en comunicación ha sido... Me voy a remangar porque voy a empezar a hablar de trabajo. Experiencia más que nada en comunicación. El eslogan de Ramux, la comunicación es gestión, la gestión es comunicación. Entonces, bueno, nosotros, ¿qué gestión tenemos? ¿A qué gestión apuntamos? ¿Y qué es lo que podemos comunicar? Y bueno, ¿qué es lo que comunicamos? Yo siempre, una de mis frases es, lo que no se comunica no se hace. Entonces, si nosotros estamos haciendo mucho, pero no estamos pudiendo comunicar para afuera y posicionar a nuestra empresa como alguien que hace todo este trabajo, que genera todo este servicio, pero no tenemos una buena comunicación con nuestros clientes, y el público en general no se entera, la masividad no se entera, el ámbito, el contexto en el cual estamos inmersos, no sabe quiénes somos, me parece que estamos teniendo claramente un problema. Entonces hay cuestiones para revisar. En cuanto a los desafíos en gestionar, por ejemplo, un área, en gestionar un presupuesto, aprender. Es muy importante saber
entender que todos los logros se hacen en equipo. Todos los logros se generan y se hacen y se trabajan en equipo, porque solos vamos a llegar quizás, pero no tan lejos como vamos a llegar en equipo. Entonces me parece que es una buena dinámica y me gusta trabajar en equipo, me gusta liderar esos equipos, me gusta ordenar, crear esos flujos de procesos en los cuales creo que la organización va a estar más saludable y va a estar más ordenada y la cosa va a fluir y vamos a tener mecanismos de control para decir, bueno, ¿dónde está fallando? Está fallando acá cuando se hace una nota, está fallando acá cuando lo controlan, está fallando en presupuesto porque se presupuesta mal o porque se gasta erróneamente. Diferentes cuestiones en lo público, más que nada la codificación de los gastos son muy específicas, entonces uno ahí aprende a cómo codificar ciertos gastos, ciertos costos, cómo ejecutar el presupuesto que uno tiene. Si uno no sabe eso, cómo ejecutar el presupuesto que uno tiene, es como muy difícil tener una gestión exitosa, porque si no sabes cuánto presupuesto tenés, cómo lo podés gastar, cómo realmente se gasta y cuál es la forma correcta que se tiene para gastar ese dinero, para invertirlo, desde ya estamos teniendo un problema de gestión. No estamos sabiendo cómo utilizar nuestras herramientas y menos controlarlas, porque si no sabemos cómo utilizarlas, menos sabemos controlarlas. Entonces, el generar ese flujo también te permite a vos identificar dónde está el error, subsanar, charlar con la gente, ver cuál es el problema, si es un problema técnico o es un problema de conocimiento, si necesitamos capacitarlos, si necesitamos enseñarles cosas nuevas, si ellos necesitan aprender, si realmente no se están hablando unos con otros. Hay como un universo de posibilidades cuando detectamos un error que puede suceder. Entonces está bueno ser ordenado porque uno detecta dónde está el error. Y cuando uno implementa nuevos sistemas o nuevas formas, también hay un proceso de capacitación de ese nuevo procedimiento, porque si no, desde ya la cosa no va a funcionar, porque si no le estás explicando cómo hacer las cosas que antes se hacían de una manera y ahora se hacen de otra, va a haber un caos, seguro. Va a haber un caos. Bueno, los rulitos. La gestión, a la administración de recursos, a la gestión y administración de personal, de también tener este punto más empático y tratar de comprender ciertas situaciones, pero tampoco ser tan flexible, porque si uno es flexible es como que también hay muchas veces que somos hijos del rigor y necesitamos cierta estructura para... La misma organización necesita cierta estructura y cierto orden para poder avanzar, porque si no es un caos que cualquiera va para cualquier lado, cualquiera hace cualquier cosa y los objetivos quizás se alcanzan pero no de la misma manera, o nos lleva más tiempo, o nos lleva más presión y más rabia o más frustración, más enojo. Quizás no es lo más saludable claramente para llevar adelante cuando se lleva adelante una organización. Eso, con respecto de esa presión y de cómo poder controlar todo un área que tiene su presupuesto, que tiene sus formas, que tiene comunicación también. Ese fue un gran desafío para mí cuando estaba en esa área del Estado, en el área de juventud provincial, en la cual el desafío para mí fue muy grande porque yo venía a acabar mucha experiencia, de ya haber escrito muchos programas, de ya gestionar muchos programas. Cuando llegamos a ese punto y ese encuentro fortuito que fue una charla de 30 segundos, 40 segundos en los cuales yo me presenté, yo soy esta persona, yo sé hacer esto, y de las cosas que dije estuvieron interesados en la comunicación. Bueno, bien. Cuando llegamos a ese lugar, cuando me convocan y me sumo al equipo, estaba todo por hacer. Había programas que había que rediseñar, había programas que teníamos que hacer nuevos, a políticas que teníamos que hacer nuevos, y que también todo ese trabajo, y ese orden y esa administración la teníamos que comunicar. Yo no entré para hacer todo eso, pero me terminé haciendo cargo de todo eso. Primero fue, la creación de programas, esto más de lo creativo, de pensar de, qué hacer, de cómo hacerlo, cómo administrarlo, cómo pensar en el destinatario de esa política y decir, ellos necesitan, en territorio tienen estas herramientas y yo necesito crear un programa que les sirva al territorio, no un programa que me sirva a mí, que me sea cómodo, en el cual fluya en el circuito, sino un programa que se pueda ejecutar y que llevar adelante en territorio. Y eso significa que cuando yo escribo el programa me tengo que reunir con contadores, con abogados, con el área contable, el área jurídica, el área administrativa, de decir, yo quiero hacer esto, ¿cómo se hace? Eso es realmente trabajar en equipo, decir, tengo esta idea, ¿cómo le doy la estructura? ¿Cuál es el marco legal que yo necesito cumplir? ¿Cuál es el marco administrativo
administrativo, cuál es el procedimiento que yo necesito cumplir, cuánto es el dinero que se puede dar, cuánto es el dinero que vamos a destinar a este tipo de cosas. Y luego de todo eso, de cuando el programa ya está listo, es, bueno, pensemos el nombre del programa, pensemos la gráfica del programa, pensemos una estrategia para lanzar el programa y una planificación y un trabajo en red con todos los municipios, con todas las áreas jóvenes. Bueno, eso fue súper interesante. Después de un tiempo me tuve que hacer cargo de la comunicación. Fue como, bueno, vamos por la comunicación, y fue un gran desafío para mí porque yo ya venía trabajando y venía formándome en relación a la comunicación, ya venía dando clases, he viajado mucho por la provincia muchas veces. En esos primeros casos fue para dar clase a emprendedores con distintos municipios en distintas localidades de nuestra provincia. Hemos dado desde la Facultad de Ciencias Económicas, desde el Club de Emprendedores, que fui coordinador del club, hacer esas alianzas estratégicas y poder llegar al territorio con el conocimiento. Me fui de tema, pero bueno, cuando me llega esta propuesta de comunicación, a eso iba. Cuando llega esta propuesta de comunicación fue muy interesante, fue un desafío muy hermoso. Yo disfruté muchísimo de crear. Fueron como años muy creativos en el sentido de, bueno, hay que hacer esta política. Yo también, al ya tener un recorrido y al haber visitado diferentes puntos de la provincia y al conocer cuál es la realidad y decir, bueno, ¿qué es lo que está faltando? Al haber atravesado el ámbito universitario, están en ámbitos donde se discuten políticas jóvenes y qué es lo que el joven piensa y qué es lo que necesita y qué es lo que quiere y cuál es la visión de uno también para proyectar el tipo de políticas en el largo plazo. Creo que fue como un momento cúlmine estar en esa área para decir, bueno, yo creo que hay que hacer esto, y terminamos siendo el área de toda la provincia, el área pública de toda la provincia que más programas tenía, que más programa había creado y que más programa estaba ejecutando en toda la provincia destinado a jóvenes. Y fue un hecho, o sea, es un hecho real, es tangible. A eso voy. Cómo uno genera confianza generando hechos que son tangibles y que con el diario del lunes claramente uno ve que fueron exitosos porque llegaron al territorio, porque se comunicaron bien, porque el circuito también se hizo de alguna manera para que fluyera y para que llegara. La finalización del proceso y del programa y los beneficios llegaran a quienes tenían que llegar. Entonces eso me parece que fue lo importante. Con respecto a la comunicación me acuerdo, bueno, fueron años de pandemia, también fueron años donde los recursos eran escasos. Una de mis salidas a la gestión en general de los recursos escasos fue hacer alianzas estratégicas con otras áreas del Estado, que quizás yo tengo esa ilusión de que como el Estado es uno solo, quizás el Estado puede trabajar entre sí y generar sinergia, porque muchas veces están trabajando mismos temas desde diferentes puntos de vista, que creo que el trabajo interdisciplinario es necesario que varias áreas trabajen en conjunto cierto tipo de problemáticas y abordar en conjunto cierto tipo de acciones y problemáticas, pero bueno, también esta necesidad de ser creativos y de seguir haciendo cosas con pocos recursos nos hizo llevar a ser también, creo que una de las áreas que más acciones realizó con otras áreas del Estado, solo con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo, con las cámaras, con el Senado Juvenil, con diferentes programas y diferentes áreas del Estado, generando sinergia y generando propuestas, porque nosotros, que éramos jóvenes, teníamos la idea, pero quizás los recursos no los estábamos teniendo, los tenía a otro lado. Hasta que se fueron consiguiendo más recursos, obviamente. Esa forma de trabajar en equipo, mancomunada, para dar respuestas integrales, me parece que es una forma en la que me siento cómodo y en la que me gusta trabajar. En relación a la comunicación de todo eso, me acuerdo eso. Necesitamos hacer una idea, un spot de campaña para los jóvenes con respecto a la segunda ola, creo que era. Y se venía el verano y se venían los encuentros y demás. La idea que surgió en el equipo, era muy lindo equipo el que me tocaba dirigir, con diseñadores, con un videógrafo. Bueno, yo hacía muchos videos, yo estaba mucho en territorio, entonces yo obviamente ya directamente hacía el contenido, lo editaba yo, lo iba subiendo, lo iba planificando, pero por ahí con la producción de ciertas piezas o ciertas cosas teníamos reuniones, obviamente teníamos reuniones semanales en las cuales nosotros íbamos diciendo, bueno, se viene esto, necesitamos trabajar con tiempo, trabajar con planificación. Muchas veces también trabajábamos con la improvisación, con diferentes cosas por ahí. En una empresa pasa lo mismo y en el Estado por ahí también pasa un
poco eso, que la agenda diaria va cambiando, va fluctuando muchas veces. Entonces hay que trabajar con el día a día y con el improvisado, pero también tenemos que tener proyectos más amplios y más grandes en los cuales la empresa pueda mirar a largo plazo y pueda seguir ese hilo y trabajar no solo lo urgente, sino también lo importante. En ese sentido, cuando hay que hacer un spot de campaña para los jóvenes por esta ola y demás, y en el equipo se nos ocurre Los Rompeolas, básicamente, que es un spot que yo como guardo con cariño, que está en mi feed por ahí, donde lo pensamos y el nombre ya era amigable, ¿entendés? Es como que no estábamos retando a los jóvenes, porque yo creo que se utilizó mucho esa estrategia del reto y del control, y muchas veces produce lo contrario eso, produce más rebeldía, más con jóvenes. No fueron jóvenes, nunca fueron jóvenes como para decir, che, no, capaz que esto no va a funcionar, porque, bueno, quisimos plantear un mensaje que sea mucho más amigable, que sea mucho más cercano y que planteara el cuidado y que planteara esto de la comunidad. Bueno, si vos te enfermas, se puede enfermar tu abuela, se puede enfermar tu papá, diferentes cuestiones de cómo estaba planteado el contexto, y queríamos comunicarlo de una forma que sea cercana. Se nos ocurre Los Rompeolas, tuvo varios spots que fueron difundidos no solo por el gobernador en ese momento, que empieza a compartir en su perfil las cosas que hacíamos desde juventud, porque claramente algo estábamos haciendo bien, que después otras áreas también se ponen celosos. Ese es el tema. Muchas veces no se trabaja por un bien común, sino que se trabaja desde el ego y desde lo que yo puedo ganar, y yo no creo en eso. Siempre creo de creencia y creo de hacer acciones que queden en el largo plazo y que sean en beneficio de la comunidad, del objetivo que nosotros estamos buscando, que estamos haciendo, que es, bueno, en este caso queremos comunicar esto de una forma amigable. Ok, Los Rompeolas. Hacemos un cameo en ese momento estaba empezando el tema del carpincho y fue como, che, quiero que aparezca un carpincho y que diga esta frase justo, ¿entendés? Como ese guiño, inclusive aún más cercano en otro idioma, en idioma joven, porque eso también lo que tenía la comunicación sigue siendo como muy acartonada para mí en un montón de espacios y en un montón de sentidos, y esto que ya dije al principio, estamos creando comunidad, estamos creando cercanía y estamos creando esta realidad, estamos creando confianza, estamos conquistando, bueno, che, yo soy esto y no te estoy mintiendo y estoy haciendo estas cosas para demostrarte qué es lo que puedo hacer, cómo lo puedo hacer, cómo lo estoy comunicando. Son como un montón de cosas. ¿Quién desde el equipo de comunicación en ese momento también de la gobernación? Bueno, ¿quién hizo esto? Y lo hicimos todos juntos, ¿entendés? Porque uno dirige, pero uno también escucha y uno les da espacio a que ellos también puedan producir y puedan crear, porque un creativo de diseño hace eso, le vuela la cabeza pensando cosas, colores, combinaciones, los nombres. Muchas veces los nombres es como que yo ya los traía, otras veces los rediseñábamos y los armábamos. Había una sinergia muy, muy linda en ese equipo y nos entendíamos. Era como que yo le decía esto, el programa, yo le contaba, el programa quiere transmitir esto, el programa se va a estar enfocado en esto. Ellos, desde su punto de vista creativo, desde el diseño, me decían, bueno, pueden ser estos colores, pueden ser esta gráfica, puede ser esto, aquello. Me parece una sinergia muy linda que logramos, y eso se notó porque el laburo se notó en lugares de importancia. Decían, bueno, ¿cómo hicieron esto? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo pensó? Y también recorriendo el territorio fue como, che, eso estuvo bueno. Che, se notaba, y con los años también, che, se notaba lo que trabajaban, porque comunicábamos absolutamente todo lo que hacíamos, o casi todo, y eso era importante. Sí, nosotros también demostrábamos, a través de la comunicación, demostrábamos la gestión que estábamos haciendo en la oficina, acá, en Paraná. Y la gestión, claramente, era buena, porque la comunicación era buena, entonces la gestión también era la comunicación, traducía en ese mensaje y que llegaba a la gente. Eso fue como un éxito, porque fue como un día estar sentado mirando la tele al mediodía, almorzando y viendo el spot que nosotros habíamos creado y que se estaba pasando para todos. Entonces como que ahí está el éxito y ahí está el hecho concreto y real en el cual uno dice, bueno, estamos haciendo bien las cosas y seguimos, ¿entendés? Y como seguimos haciendo. Lo mismo me pasa en el sector privado. Cuando he trabajado con ellos, con una empresa en la cual había rediseñado su marca, estaba arrancando, estaba buscando alternativas, en la cual, bueno, yo le propongo trabajar Logan, de incorporar herramientas tecnológicas, de incorporar WhatsApp Business, no sé, de manejar distinto, obviamente, las redes, de tratar de abarcar lo más posible, lo Instagram, meterle a Facebook, meterle a la publicidad, meterle a un montón de cosas. En paralelo también la empresa hacía capacitaciones para sus clientes, auspiciados por diferentes marcas.
marcas, vende materiales. Entonces presentábamos, bueno, el yeso que tiene esta máquina para presentar, y convocábamos a los empresarios, a albañiles que iban, que veían esto, que escuchaban a la gente que lo vendía, que explicaban cómo usarlo, qué cosas hacer, qué cosas no hacer. Bueno, esa gestión de convocar a los clientes, generar equipo con ellos para que ellos hablen con sus clientes, para que manden a la gente a capacitarse. Siempre de todas esas capacitaciones, el empresario tenía ventas. Entonces yo estoy seguro de que lo que invirtió en comunicación y en la gestión de esos cursos, lo recuperaba, porque siempre se iba con ventas. Otro hecho concreto en el cual se tiene éxito con esa gestión. Cuando agarramos fue como, bueno, empecemos a utilizar este eslogan, a utilizar el construimos juntos. Él también me pidió otros trabajos, por ejemplo, de ploteo de camión, de pensar la vidriera, pensar ciertas cosas. Y que cuando finalizó el vínculo, todavía no se habían concretado, pero yo las había entregado y se habían desarrollado, porque en ese momento estaba entre Paraná y Buenos Aires, iba y venía y estaba trabajando allá. El vínculo creo que finalizó por eso, porque necesitaba más presencialidad acá en Paraná, o más generación de contenido acá. Necesitaba otra atención, no solo el contenido que se puede generar con placas, con gestiones desde lo virtual, sino que necesitaba presencialidad y yo no la podía dar. Creo que hubo muchos hechos exitosos con este cliente que se demuestran, porque yo cuando vuelvo al tiempo los camiones no estaban ploteados, yo había sacado medidas, le había dicho, bueno, podés hacer esto, le pones así, podés hacer una versión completa del ploteo que sale más cara, o podemos hacer una versión distinta como no salga tan oneroso. Cuando vuelvo un día manejando, veo el camión y lo veo ploteado con el diseño que yo había hecho. No solo el eslogan que hasta hoy lo tiene la empresa, que es el construimos juntos, las vidrieras, esas formas y los camiones, es un hecho. Si al cliente no le hubiese gustado el trabajo que hice, no hubiera procedido en plotear sus camiones, en invertir en su imagen y en el trabajo que ya estaba hecho. Es un hecho de capacitaciones y de imagen y de comunicación con un privado. También lo he trabajado con la universidad, porque yo vengo del ámbito universitario, he atravesado por diferentes espacios dentro de la universidad. Hoy estoy desde la Escuela de Gestión y Negocio. Nos vinculamos con la empresa, con el sector productivo. Queremos también hacer diferentes alianzas y comenzar. Nosotros ya comenzamos con un curso de IA y hay diferentes cursos para empresas familiares y demás que estamos planificando para lo que resta del año. Entonces, por ejemplo, desde la universidad, esa otra de las cosas que me parecía, que la universidad está en un contexto en el cual necesita vincularse con ese contexto. No está sola la universidad, no está el Estado solo, no están las organizaciones sociales solas, no están los clubes deportivos. No, estamos todos en el mismo contexto y quizás parecía muy idílico empezar a trabajar en conjunto todo eso, y sé que desde la universidad se buscó por muchos años trabajar, por ejemplo, con la Municipalidad de Paraná, porque claramente, estamos acá, vamos a trabajar juntos. Y es algo que no se había logrado. Es un hecho. Yo cuando ingreso al club logro esa alianza, no solo con el Ejecutivo Municipal, para las cuestiones de feria, para las cuestiones de armado, de diferente impronta que tenía la municipalidad, la impronta que tenía el gobierno en ese momento de la municipalidad, y también con la viceintendencia. Entonces, bueno, estamos creando normativa para emprendedores, pero no los estamos teniendo en cuenta. Entonces necesitamos escuchar emprendedores, necesitamos desde el club, nosotros y desde la academia, formar parte y decir, a nosotros nos parece que este es el aporte que necesitan los emprendedores y que necesitas legislarse, ustedes concejales que trabajan con esto, generar sinergia entre todos. Y eso también se logró. Eso también es un hecho concreto que hasta hoy se sostiene. ¿Entendés? Ya estoy hablando con alguien como cercano. Hay diferentes hechos que he creado y que han surgido y que se han sostenido en el tiempo, porque hoy la universidad, el Club de Emprendedores, sigue trabajando con la municipalidad, sigue trabajando con la provincia, también otros vínculos y otros proyectos que hemos hecho entre la universidad y la provincia, de investigación, de extensión, de capacitaciones, de asistencia técnica. Siguen ejecutando esos convenios marcos. Hoy la empresa privada sigue sosteniendo ese eslogan, son hechos que se sostienen en el tiempo. Ahí es donde está el éxito y ahí es donde está esa capacidad de poder hacer y de poder resolver y de poder demostrar. Frente a toda esa experiencia, que quizás es como un poquito así de todo, que surge esta posibilidad de decir, bueno, yo soy bueno haciendo todo esto, ¿por qué no me largo solo? ¿Por qué no pienso una consultora o un lugar en el cual yo me pueda parar, que tenga una estructura, que sepa
trabajar en equipo, que tenga un orden y que pueda generar este tipo de proyectos, tanto en lo público, tanto en lo privado, en la universidad, y generar que eso funcione, que eso se armonice. Me parece muy, muy importante también aprender que esto lleva tiempo, esto lleva procesos, esto lleva meses muchas veces o lleva años. Si uno tiene los vínculos necesarios para hacerlo, porque eso es la realidad, las cuestiones suceden porque la gente confía en vos, porque uno ya tiene un poquito de recorrido y dice, bueno, yo puedo hacer esto, yo quiero hacer esto, quiero trabajar en esto, y en el largo plazo se va demostrando que es algo que es fundacional, porque si no dirían, bueno, esta política ya no se hace más, este programa no va más, este eslogan, el privado dice, bueno, este eslogan ya no va más, porque la verdad que no me transmite nada, y lo que demuestran los hechos y la realidad que son decisiones y vínculos y proyectos que no solo han sido exitosos, sino que han permanecido en el tiempo. Esa es la forma en la cual a mí me gusta trabajar, porque creo que nunca hablé así de esta manera de todos los proyectos en los que he participado y lo que he hecho, y es todo un trabajo silencioso, es todo un trabajo silencioso que muchas veces en ciertos ámbitos o en ciertos círculos sí se sabe quién trabaja, cómo se hace, qué hay atrás de todo eso, pero muchas veces así en la masividad es como que, bueno, no se reconoce, aparece esto hecho, esto terminado, un spot publicitario, un nuevo eslogan. No sé, muchas veces prefiero eso, prefiero hacer el trabajo duro que muestre resultados y que ese resultado después traiga el propio ruido. Es una consecuencia. Cuando uno trabaja de esa manera ordenada, planificada, con objetivos, con una buena comunicación, la consecuencia es poder llegar a la gente, que la gente se entere qué es lo que está haciendo, cómo lo está haciendo, qué es lo importante que está haciendo la empresa, qué es importante qué es lo que está haciendo el Estado, la organización. Entonces me parece que es muy interesante poder trabajar de esa manera en esto de presentarse, de bueno, ¿quién es Ramux? ¿De quién soy yo? Se basa en hechos, en esas formas de trabajar, en equipo, de diagnosticar, de superar y de atravesar las frustraciones, de pasar de lo caótico a lo ordenado, esa estructura que nos va a generar confianza, esta confianza que hablábamos hoy al principio, y todos esos hechos en los cuales uno se va parando y va aprendiendo también a hacer, porque yo soy muy quizás lanzado y muy creativo de decir, bueno, sí, nunca me pareció grande, siempre me pareció muy divertido, siempre me divierto mucho haciéndolo. El proceso creativo es muy interesante, el proceso en el cual uno necesita, por lo menos yo, necesito ese silencio, ese espacio de soledad en el cual uno puede crear y producir y ordenar. Y cuando uno tiene la idea clara, ahí vamos con el equipo, bueno, hay que hacer esto, esta persona acá, esta persona allá, y ir controlando todo ese proceso, ir administrando los recursos, ir retroalimentando, ir cambiando donde hay que cambiar, y ir buscando el objetivo, ponernos plazos, decir, bueno, no llegamos, ¿por qué no llegamos? Bueno, hay que llegar para ayer. Mi idea es nunca trabajar para ayer porque metemos presión a nuestros colaboradores y no es la idea. La idea, si nosotros trabajamos con planificación, mirando para adelante, con la pelota adelante, se obtienen beneficios en los cuales no despedazamos la organización y las personas que conforman a la organización, sino que ayudamos a tener una organización más saludable, más estructurada, que pueda alcanzar más objetivos, que motiva a nuestros colaboradores de, bueno, y este éxito lo compartimos juntos. Es como, y de todo el tiempo estar marcando, no es fingido, por lo menos yo no soy así, de felicitarlos y decir, che, muy bueno esto, che, me dijeron, bajar esa información cuando me dijeron desde más arriba, che, ¿quién pensó esto? ¿Cómo hizo esto? Tuvimos reunión y se lo transmití, chicos, desde allá arriba nos dijeron que estamos haciendo un buen laburo y que por eso estamos llegando a estos lugares. Entonces es como reconocer el trabajo, el laburo, reconocer el trabajo del equipo, felicitarnos y seguir elevando la vara, básicamente. Es eso. Otra de las cosas también es que los proyectos comienzan y terminan. Hay proyectos que se pueden extender en el tiempo, pueden ser más años, pero comienzan y terminan. Yo nunca me até a ningún lugar, me agarré a ningún escritorio, a ninguna silla, porque el proceso de crecimiento natural es yendo de un lugar a otro, experimentando, encontrando nuevos desafíos, encontrando nuevas cosas para hacer, para crecer. Y muchas veces, obvio, no se da en el mismo lugar. Uno se tiene que mover de un lugar a otro. Yo no he estado más de 2 años quizás en un área o trabajando con una empresa, porque es una intervención en la cual se hacen ciertas cosas, comienza, termina, se aprende, no se aprende, se sigue con el vínculo, no se sigue. Uno genera una retroalimentación de toda esa experiencia. Y lo bueno también es haber cumplido con cada
cada proyecto y no desvincularse de una mala manera. Creo, me parece que no he tenido lugares donde me he tenido que desvincular de una manera mala o porque no llegué, no sé, con la propia vara que uno se pone de decir, bueno, yo quiero hacer esto, quiero que salga bien, quiero que sea muy metódico, muy detallista, de prestar atención en un montón de cosas, de saber leer cuál es el contexto, de cómo comunicar y el timing también. Hoy con el tema de las redes sociales hay muchos diálogos que van sucediendo en vivo y nosotros tenemos que estar ahí como personas que trabajamos la comunicación de empresas o de personas o de profesionales o de políticos. Tenemos que estar ahí al instante para poder resolver esa crisis, para poder establecer un rumbo en el relato, en lo que estamos contando, para crear una historia, para contar una historia y de una forma creativa, y muchas veces es en vivo, muchas veces la podemos planificar. Depende del contexto de cada situación, de comenzar y terminar un proyecto, de poder reinventarse, de poder dejar lo que nos suma. Bueno, hoy esto ya no me está llenando, no me está sumando, no la estoy pasando bien, qué mal la estoy pasando, pero trato mucho de disfrutar y siempre he tenido esa posibilidad que es bastante arriesgada, porque uno muchas veces suelta lugares o cuestiones que te dan una estabilidad y que te dan una seguridad, pero esto también de ser arriesgado tiene otras cosas, otros éxitos. Ser arriesgado tiene otros éxitos. Y ser inquieto y ser curioso. Decir, bueno, hasta acá yo creo que me tengo que ir, creo que tengo que crecer, creo que tengo que dar otro paso. Luego de todos esos 2 años de juventud, bueno, tengo otra oportunidad y me puedo ir a la nación. Es como que puedo hacer un salto distinto. Puedo vincularme de otra manera, puedo trabajar en comunicación en otros lugares y aprender cómo funciona. Y aprender cómo funciona el Congreso. Y toda esa experiencia también, que era algo nuevo para mí. Luego cuando vuelvo acá a Entre Ríos, decir, bueno, siempre quise trabajar en el legislativo y se dio la oportunidad de trabajar en la Cámara de Diputados, de trabajar en el legislativo y crear leyes y pensar políticas también que son fundacionales, que son en el largo plazo, porque es una ley que estructura la sociedad y que le da normas y reglas para que se pueda desenvolver o para que pueda hacer. ¿Cómo se piensa eso? También pensando en el territorio, no en el escritorio, pensando de formas disruptivas, pensando de formas distintas, pero bueno, y también cómo es el trabajo, cómo es el aprendizaje del trabajo en comisiones, de trabajar en equipo con otros, con los bloques, de trabajar políticas y pensar cuestiones que trasciendan una gestión, cuestiones en el largo plazo, que nos falta pensar en el largo plazo, no solo en todos los ámbitos, en toda la organización se tiene que pensar en el largo plazo y tenemos que dejar de ser tan momentáneos, tan instantáneos, y pensar un poquito más allá y subir un poco más la vara y pensar de otra manera. Por eso, siempre que termina un proyecto es como que, bueno, ¿qué aprendí? ¿Qué me dio? ¿Qué le di? Hacer un análisis de, obviamente, todo eso, sino porque uno no sabría si hizo bien o no las cosas. No solo la percepción propia, sino la percepción del público, del otro, del empresario, del político. Un montón de puntos de vista donde uno contrasta el hecho de que, bueno, hicimos esto, comunicamos bien, comunicamos simple. ¿Se entendió el mensaje? ¿No se entendió? Eso es muy importante, y finalizar también nos da espacio a proyectos nuevos, a cosas nuevas, a seguir creciendo, a seguir encontrando desafíos que los llenen. Por lo menos esa es la forma en la que yo lo veo y en la que siempre he buscado decir, bueno, otra cosa, algo más grande, otro tipo de desafío que me genere y que me salga a decir, bueno, sí, yo quiero estar acá porque quiero hacer esto. Quiero estar acá porque quiero materializar este tipo de ideas y de creatividad en algo concreto. Por ahí son todas esas ideas locas que uno fantasea. Es muy lindo poder llevarlo a la realidad y decir, bueno, de la cabeza pasó al papel porque hicimos un programa de 30 hojas, pasaron por todos los estadios hasta llegar a un decreto, y de ese decreto llegó a la comunicación y de esa comunicación llegó al territorio. Todo ese camino, toda esa idea loca llegó y se concretó. Lo mismo con el privado, de decir, bueno, todo esto que yo pensé, ideé y dije, che, capaz que estaría bueno esto, se recibe bien, se concreta, se hace y se sostiene. Si mi forma de trabajar no fuera tan metódica y quizás tan obsesiva, quizás esos objetivos no se hubieran convertido en éxito, porque el tiempo diría, che, no, esto fue malo, esto se implementó mal, esto pasó aquello. El eslogan no sirvió, la verdad que los camiones lo voy a plotear con otra persona porque voy a pensar en otro tipo de diseño, mi vidriera no me gusta cómo queda, la voy a
hacer de otra forma. No, los cursos la verdad que no sirven, son un desastre, los voy a utilizar otra persona para hacerlos. Entonces son como hechos que demuestran que el trabajo metódico genera resultados y muchas veces genera resultados positivos. ¿Cómo generamos confianza? ¿Cómo generamos hechos para que confíen en nosotros, para que nos contraten, para decir, bueno, sí, confío en esta persona porque puede ayudarme a resolver este problema que tengo en esta organización, ya sea público, privada o en la universidad, o en una organización social, porque también he trabajado con muchas organizaciones sociales que tienen otras dinámicas, que trabajan con otros objetivos. También es importante aprender eso. También esa experiencia te da una habilidad distinta, una sensibilidad distinta para trabajar con personas, claramente. Y bueno, ¿cómo se trabaja esa confianza? Es como, bueno, con campera de cuero, con moñito, con camisa. ¿Cómo realmente es solo la imagen o necesitamos hechos que nos respalden y que digan, che, sí, si se han logrado todas estas cosas, esto quiere decir que puede buscar otro desafío, puede llegar a más y puede llegar a lograrlo también. Me parece una forma muy, muy interesante de ver, por lo menos para mí, esta creación de la consultora, de Ramux, de todos los servicios que ofrece y de cómo ir innovando también, pensando en la IA, pensando en cómo mejorar nuestros procesos, en cómo generar eficiencia dentro de una organización, generar que se acorten esos tiempos, generar que produzcamos un poco más o que podamos hacer más de lo mismo o más de otras cosas. Esa era mi idea de presentarme. Yo soy Fernando Silguero Ramírez, yo tengo esta consultora y la idea era esto, conocernos un poco más, que puedan conocer y decir, charlemos, juntémonos, armemos algo. Tengo ganas de hacer este proyecto, tengo ganas de hacer estas capacitaciones, tengo ganas de hacer una investigación y la verdad que hagamos una alianza estratégica con la universidad, hagamos una alianza estratégica con los diferentes actores gubernamentales, hablemos con las cámaras, hablemos con los colegios, generar alianzas, eso es lo importante, trabajar en equipo, generar alianzas y generar respuestas integrales a los problemas que surgen dentro de la organización. Y bueno, ya está. Nada, si ya llegaron hasta acá, encima, sí, es sábado, quizás se sale, no, mentira, no se sale. Hay mucho trabajo por suerte, hay mucho trabajo por hacer, mucho trabajo para planificar, la verdad que arrancó muy bien todo, entonces necesito ordenarme y planificar y ser muy metódico con los siguientes pasos a dar para poder seguir conquistando público, poder seguir conquistando clientes y poder seguir trabajando y generando desafíos más grandes, no solo para mí, sino para la empresa. Acá ganamos los dos, de ahí sale la motivación de decir, bueno, che, para mí hacer esto va a ser una motivación porque es un desafío, porque es algo grande y yo me pongo la camiseta y te aseguro que vamos a lograr algo. Y de la empresa decir, bueno, yo necesito hacer esto, pero necesito a alguien que lo haga, pero necesito a alguien que lo organice, pero necesito, bueno, todo eso lo podemos hacer juntos. Podemos trabajar juntos. Charlemos, hagamos una reunión, hagamos un brainstorming, tiremos ideas, qué es lo que necesita, qué es lo que se puede adaptar la empresa hoy, cuánto puede invertir, porque esta inversión claramente vuelve. Entonces desde ese lugar uno hace, uno crea, uno piensa, planifica. Esa es mi forma de pensar y esa es mi forma de trabajar y de ver la administración, la gestión, el desarrollo y la comunicación de una organización, que es lo que se encarga Ramux, que es lo que yo me encargo de hacer. Me encargo de guiar y de planificar y de armar los equipos que sean necesarios para cumplir los objetivos que se proponen. The little things you do. La imagen, sí, se escucha. La imagen, creo que claramente no es todo. Pero bueno, sin hechos, sin algo que se respalde, la imagen va a terminar cayendo. La imagen va a terminar mostrando la fisura, que es lo que es realmente. Entonces es muy importante poder trabajarlo, ir moldeando ese tipo
de imagen y de reputación y trabajar ese tipo de comunicación distinta.